Amigos y amigas televidentes, me encuentro en la casona de Taminango, sede de la tercera Feria Internacional del Libro de Pasto, con el poeta, ensayista y periodista cultural Juan Manuel Roca y la poeta Jenny Bernal en conversación sobre el tema relacionado con la poesía en Colombia. Bienvenidos. Entonces, para iniciar con esta conversación, quisiera, pues que es una pregunta que seguramente te habrán hecho 8 millones de veces, que nos hablaras un poco cómo es ese acercamiento inicial a la poesía, por qué la poesía, que nos hablaras de esos diálogos también, influencias que empezaron a tejer ese camino poético, de mis ideales, no sé. Entonces, vamos a ver. Para mí es muy grato estar acá en Pasto, particularmente en este escenario con ustedes, y más aún en el marco de algo que me parece tan importante como es una feria del libro. A mí me parece que una feria del libro rompe una cadena pérfida que alguna vez trazó un escritor que fue un formidable escritor en sus inicios, Giovanni Papini, pero que se sentenció una especie de maldición para el libro. Giovanni Papini decía que los libros que se escriben no se publican, que los que se publican no se venden, que los que se venden no se compran, que los que se compran no se leen, que los que se leen no se entienden y que los que se entienden mal. Más o menos una maldición y una tragedia que eventos como este rompen para que los libros que se escriben se publiquen, para que los libros que se publiquen se vendan, para los libros que se venden se compren, para que los libros que se compren se lean, para que los libros que se lean se entiendan y sobre todo se entiendan bien. Ahí entra a medrar una cosa que es la crítica, que es algo muy importante para que ese ciclo se cumpla. Un país que carece de crítica tampoco sabe festejarse y confunde muchas veces la crítica con el camorreo. De manera que me parece que un aspecto a señalar para estos festivales y estas ferias del libro sería un poco intentar crear al mismo tiempo de este espacio un espacio para la crítica, porque sin crítica estamos huérfanos. Es como una prótesis que nos ayuda a entender un poco lo que hemos hecho en las letras. Yo digo que en Colombia no hay crítica, tal vez la única crítica que hay en el país es la situación, pero aparte de eso, me gusta ser partícipe de este intento de romper esa cadena pérfida de Giovanni Papini. Está muy interesante tu mirada, porque es, digamos, una cosa que se reconoce también cuando se lee, cuando tú afirmas, ¿no? Esa poesía ante el letargo también, ¿no? Que es ese despertar del lenguaje y ese despertar también del mundo. Respecto a ello, quisiera preguntarte, bueno, cuando uno mira tus libros, hay distintos temas, ¿no? Entonces encontramos libros como País Secreto, que es un canto pues a este país en el que vivimos, a la violencia, a una situación política, digamos, de manera explícita, sin negar que en toda tu obra está lo político, ¿no? Yo quisiera preguntarte, porque bueno, son muchos libros, tal vez más adelante hablemos de alguno en particular, pero ¿cómo es esa selección del tema, ¿no? ¿Cómo construyes y cómo empiezas a darle forma también de manera temática e íntima a cada uno de estos trabajos? Bueno, en general no es una cosa programática, no es que a priori yo diga voy a escribir un libro de poemas casi que con el tema privativamente de la violencia o de la cultura o de la música, sino que más bien en la andadura de lo que estoy escribiendo hay unas rachas de intereses que aparecen muy concretos y que los voy encontrando poco a poco en la escritura.
Cuando hice ese libro, País Secreto, del que hablabas ahora, Jenny, que son poemas sobre este país y la parte secreta de este país, que es el país que resiste. Pero entonces, ese poema, eso fue en los años 80. Estábamos en un periodo terrible, negro, oscurísimo del país, que se llamaba el Estatuto de Seguridad, con un presidente absolutamente inepto y brutal. Pero nada de eso ha sido preconcebido, ha sido como surge un poema y de pronto viene otro y otro, como las matrioscas, pues, que tienen una muñeca dentro, otra, esto tiene esta manera de escribir, me pasa así, que viene como por oleadas. Aprovechar pues que tocaste como este tema también de lo político, del contexto, porque tal vez para la gente no es muy familiar y sobre todo en la literatura colombiana pues tenemos una tradición narrativa que sí está muy ligada al contexto social y político. Para muchos tal vez es desconocida esa otra línea de la poesía, ¿no? Y cómo la poesía está enunciando su contexto histórico, su contexto político y también pues está sentando una posición frente a la violencia y este tipo de cosas. Entonces te quería hablar a propósito de la antología que hiciste hace poco, La Casa Sin Sosiego, ¿no? Para que nos comentaras como cuál ha sido o cuál es tu mirada en relación a cómo los poetas colombianos pues han entendido su contexto social y político. Bueno, me agrada mucho esa pregunta porque generalmente hay una especie de desconocimiento de lo que ha ocurrido con la poesía en relación a la violencia. Siempre se ha hablado de la novela de la violencia, sobre todo en los años 50, esas novelas mal escritas, aburridas, que habían hecho todos esos escritores del aburrimiento una religión absolutamente insoportable, que García Márquez criticaba diciendo que la novela de la violencia era un inventario de cadáveres. Eso está analizado, analizado y vuelto a analizar. No así la poesía. Y si uno toma la poesía, digamos, de una manera orgánica, totalizante, digamos desde la colonia hasta ahora, la poesía política escrita durante la colonia fue muy mala, casi toda antibolivariana. Había poetas que pedían en los poemas que descuartizaran a Bolívar, una cosita así leve. Realmente los únicos que hacían una poesía verdaderamente como política desde un ámbito rebelde fueron las sextinas que escribieron los indígenas países. Pero uno puede coger todas las generaciones y se da cuenta que siempre poetas que no son militantes, sino de la poesía, es decir, que no tienen como precepto único de la poesía la ideología, hicieron gran poesía política. Por ejemplo, el libro arranca, no meto ninguno de la época de la colonia, arranca hacia los años 50 finales, con el poeta más lírico, más amoroso, más entrañable, más musical que hemos producido, que es Aurelio Arturo, pero que sus primeros poemas eran profundamente políticos. Poemas a Juan de la Cruz de Varela, el guerrillero del Sumapaz, poemas en que confrontaba la violencia con el mismo lenguaje lírico, hermoso, evocador de Morada del Sur, pero poemas políticos, ¿no? Bueno, de hecho él tuvo una cierta simpatía en esa época con el comunismo. Nadie es perfecto. Realmente son poemas sobrecogedores. Si uno coge de todas las generaciones, de la generación de Nito Gaitán Durán, a Héctor Rojas Erazo, que encuentra grandes poemas políticos, y de poetas que se creen apolíticos, como por ejemplo Fernando Echarri Lara. Fernando Echarri Lara era un poeta lírico magnífico, pero que no estaba muy filtrado por la realidad. Sin embargo, el poema más bello, creo yo, que hay en esa antología, que se llama Llanura de Tuluá, es un poema estremecedoramente político sobre la violencia, una violencia que no sabemos si es partidista, una violencia violenta.
Entonces lo que me queda claro es que la casa sin sosiego, estoy jugando precisamente con la palabra de San Juan, la frase de San Juan de la Cruz, de la casa sosegada, esta es una casa sin sosiego. Nosotros nunca hemos tenido sosiego, y muchísimas veces en mi casa. Entonces es un libro crítico para mostrar que la poesía no es una cosa por allá de gerifaltes y de rosas y de la amada, sino que la poesía está centrada, porque la poesía es una forma de pensar, la más alta forma de pensar, también está centrada en la realidad, que no la reproduce de una manera realista, pero una lírica que no esté sucia de realidad es sospechosa. Poema invadido por romanos. Los romanos eran maliciosos. Llenaron Europa de ruinas confabulados con el tiempo. Les interesaba el futuro, las huellas más que las pisadas. Los romanos, Casandra, eran mañosos. No salvaron el acueducto de Segovia como un ducto de agua y de luz. Lo pensaron como vestigio, como un absorto pasado. Sembraron de edificios roñosos Europa, de estatuas acéfalas engullidas por la gloria de Roma. No hicieron el Coliseo para que los tigres devoraran a su antojo a los cristianos tan poco apetecibles, ni para ver ensartadas como entremeses del infierno a las huestes de Espartaco. Pensaron su ruina, una ruina proporcional a la sombra mordida del sol que agoniza. Mi amigo Dino Campana pudo haber saltado a la yugular de uno de sus dioses de mármol. Los romanos dan mucho en qué pensar. Por ejemplo, en un caballo de bronce de la Piazza Bianca. Al momento de restaurarlo, al asomarse a su boca abierta, encontraron en el vientre esqueletos de palomas, como tu amor, que se vuelve ruina mientras más lo construye. El tiempo es romano. Desde la terraza, a la hora en que el sol cernía pico de pájaros azules, mi madre y yo mirábamos el patio en la casa de los ciegos. Los niños ciegos reemplazaban el balón por una caja de lata y jugaban con el ruido. Cuando el ruido rodaba hacia algún lugar del patio, los niños lo perseguían, lo pateaban, corriendo entre las sombras. Mi madre y yo en la terraza. Y abajo, ángeles de la sombra corrían como locos tras del ruido. Después, nuestra casa era una jaula. Mi madre paseaba por la alcoba limpiando el ojo a los retratos de sus muertos. Yo escuchaba el deslizar de las sombras en la estancia. Entre árboles que levitaban su floración oscura, la casa nos guardaba de la tarde tempestuosa y ya de noche, acomodado al recinto del sueño, como un ciego, perseguía el ruido de agua de aquella mujer desconocida. Preguntaba por la extranjera, sin pensar que todos somos extranjeros en el sueño. Me paseaba con un gorro de cascabel por jardines lluviosos, escuchando el techo piafante de un establo o un ruido de Biblias en los cuartos vecinos. La noche me tatuaba. Este poema es una especie de venganza tardía con relación a una frase que siempre oí en mi infancia, no tanto en mi casa como en otras familias allegadas, y era que le decían siempre a los niños: ¿usted va a estudiar o va a jugar fútbol? Porque si va a jugar fútbol va a ser un don nadie.
pronto le decían a uno, deje de andar con ese niño que es va a ser un don nadie, ese niño es un vagabundo. En fin, fue tanta la satanización de nadie que hice un libro que se llama Las hipótesis de nadie, y esta es una pequeña venganza en favor de nadie. Biografía de nadie. Es notable la gloria de nadie. No tuvo antepasados bajo el sol, bajo la lluvia, no tiene raigambre en oriente ni occidente. Ni hijo de nadie, ni nieto de nadie, ni padre de nadie, pequeño cónsul del olvido. Ven un vacío en la foto familiar, un hueco, un espacio entre la respetable parentela. Es nadie, sin rastro y sin linaje. Es notable la gloria de nadie antes de la primera mañana de la historia, precursor de hombres que hoy son hierba, de padres de otros padres que son velas sin pabilo. Festejemos a nadie que nos permite presumir que somos alguien. Una vez cuando estaba escribiendo ese libro, Biblia de Pobres, en el año 2008 viajé con un poeta colombiano, cartagenero, Rómulo Bustos, excelente poeta. Nos invitaron a Segovia. Y a mí lo que más me conmovió de Segovia, bueno, aparte de ese acueducto romano, fue que pasamos por una iglesia, una catedral muy bella, que tiene arriba a un santo que se llama, curiosamente, un nombre muy raro, creo que ya no se repite, San Frutos. Y hay una leyenda, nos contaron ahí que San Frutos está ahí, su estatua con un libro de bronce, que cuando San Frutos pase la página del libro, el mundo se va a acabar. Y nos tocó ver una pareja de borrachitos que miraban impacientes y decía, ¿cuándo pasará la paginita? Y eso me suscitó escribir este poema en ese sitio, bueno, donde además están los restos de San Juan de la Cruz, cosa que también me parece maravilloso. Una estatua amenazante. En la Catedral de Segovia, la estatua de San Frutos se yergue amenazante. El santo sostiene un libro que lee sin descanso, no da muestras de avanzar en su lectura. La leyenda dice que cuando se decida a pasar la última página, el mundo acabará, cesará la cuerda para moros y cristianos. Para disgusto de algunos impacientes, el escultor fundió el libro en bronce a prueba de tifones y de otoños. El tiempo detenido en la página parece una alegoría de lo eterno. Algunos desdichados se detienen bajo la estatua y esperan que los dedos del santo pasen de una vez por todas la última hoja. San Frutos no da el brazo a torcer, aunque el invierno cubra su mano con el guante blanco de la nieve. Esta es una poética. Tras escribir en el papel la palabra coyote, hay que vigilar que el vocablo carnicero no se apodere de la página, que no logre esconderse detrás de la palabra jacaranda a esperar a que pase la palabra liebre y destrozarla. Para evitarlo, para dar voces de alerta al momento en que el coyote prepara con sigilo su emboscada, algunos viejos maestros que conocen los conjuros del lenguaje aconsejan trazar la palabra cerilla, rastrillarla en la palabra piedra y prender la palabra hoguera para alejarlo. No hay coyote ni chacal, no hay hiena ni jaguar, no hay puma ni lobo que no huyan cuando el fuego conversa con el aire. Una estatua a capela. Este es un poema que escribí en Medellín, en mi ciudad, y era un día que estuve caminando con dos poetas, uno argentino y uno uruguayo. El argentino se llama Jorge Bocanera, que vive ahora otra vez en Buenos Aires. El uruguayo Saúl Ibargoyen Islas, que vive en México. Y se lo dediqué a ellos porque había una discusión acerca de Carlos Gardel.
y es que, pues, los franceses dicen que nació en Toulouse, los uruguayos que en Tacuarembó, y los argentinos que en Buenos Aires. Total, no se sabe dónde nació, pero sí se sabe dónde murió, en Medellín. Y pasamos frente a la estatua de él, una estatua horrorosa que hay en un barrio popular que se llama Manrique, y me suscitó la gana de hacer este poema, una estatua a capela. Tengo la sospecha de que la estatua espera a que el barrio se duerma para largarse a cantar, para abrir su boca cincelada y echar a volar desde la jaula del pecho el pájaro de luto que se niega a dormir. El cantor permanece amortajado, congelado en una calle sin gracia, a orillas del olvido o la ceniza. Creo que lo mantienen a raya como si le hubieran puesto una mordaza los jubilados que desentonan sus canciones de arrabal, los ruinosos malevos a punto de rezar y el paso nervioso de las ambulancias. Los locutores, los pisadores de sombras que bailan en los tinglados del alba, los fieles apóstoles de su música se reúnen los fines de semana y balancean una suerte de incensarios en un aire de creolina y alcanfor. Sus feligreses se deslizan como sombra, como arena en salones de muros lastimeros, mientras hablan de su membresía al club de polizones de un buque fantasma. La estatua permanece ajena a las historias que narran los transeúntes con leyendas contadas tras las cortinas de un bordel. Yo miro su pelo de metal engominado y tengo la sospecha de que la estatua, una cruza de gánster y albacea de los dioses, espera imperturbable a que el barrio se duerma para largarse a cantar sus meladas canciones que entremezclan golondrinas y fontanas, gatos de porcelana, parpadeos y potrillos o puertas abiertas a la visita de la niebla. Tiene razón la bailarina del brumoso amanecer. Mi ciudad fue fundada cuando murió Gardel. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy en Abriendo Caminos. Los esperamos en una próxima oportunidad con diferentes temas relacionados con el aspecto cultural de la ciudad de San Juan de Pasto y de Latinoamérica en general. Hasta pronto.